Hola mis queridos amigos, nuevamente como ustedes, su doctor Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, que hoy día les va a hablar acerca de lo que se llama la guerra electoral. La guerra electoral es una guerra que se libra dentro de los Estados Unidos, dentro de América Latina y entre Estados Unidos y América Latina. Esta guerra electoral es fundamentalmente un conflicto en el cual están en juego la población, las armas y tecnología y los recursos. Si tenemos que hablar de respecto a por qué es esta guerra, dentro de los Estados Unidos se trata de una guerra entre el Partido Demócrata y del Partido Republicano, y el Partido Demócrata está con los afros, los hispanos y las clases medias de Estados Unidos. En cambio, el Partido Demócrata está fundamentalmente con la raza blanca, los supremacistas blancos, los más ricos, y manipula fundamentalmente a aquellas personas que tienen propiedades, que tienen dinero y propiedades. Este es el conflicto que hay allá. En América Latina, el conflicto en estas campañas electorales no solamente entre una población rica y una población pobre. En general se puede decir que en América Latina, a diferencia de Estados Unidos, no solo vivimos el empobrecimiento, sino que ya vivíamos la pobreza. En cambio, en Estados Unidos se vive fundamentalmente el empobrecimiento de la población. Era una población rica, la mejor pagada del mundo, con el pasaporte que les permitía viajar por todo el planeta Tierra, con el respaldo de un país, que bastaba con que muestren su pasaporte, su visa, y eso era puertas abiertas en todos los espacios del planeta. Era en sí una señal de la supremacía de los norteamericanos sobre el resto del planeta. Por el contrario, los latinoamericanos, si mostramos nuestro pasaporte, enseguida nos colocan en la fila de sospechosos. Vemos en esos programas aeropuerto y todo lo que hacen cruzar la frontera, fronteras peligrosas, que pasa en National Geographic, como los latinoamericanos en sí somos sospechosos, no somos personas, no somos individuos, somos sospechosos. Esa es la diferencia entre ser norteamericano y ser latinoamericano en este momento. Cuando hablamos de población, podemos decir que, digamos que el conflicto en este momento fundamentalmente es el uso que tenemos de las armas, de la población y de los recursos que disponen Estados Unidos y América Latina. Si hablamos de las armas que dispone Estados Unidos, a no dudarlo, es el país que tiene el mayor arsenal jamás imaginado. No se trata solamente de un arsenal nuclear, no se trata de un arsenal de armas convencionales, sino también estamos hablando de un arsenal económico. Quiere decir, tiene capacidad de paralizar la economía de otro país, de cambiar las relaciones económicas entre los países, de alterar la producción y la productividad que pueda vivir y tener otro país. ¿Y cómo lo pueden hacer? Simplemente con bloqueos económicos, con impuestos, con restricción a las importaciones o restricción a las exportaciones. Pero además tiene otras armas. Tiene armas psicológicas, entre las cuales la más importante es, a no dudarlo, la guerra mediática y la guerra cibernética. Esta arma psicológica, es la guerra mediática y la guerra cibernética, tiene por finalidad manipular
la conducta y el pensamiento de las personas. Es una guerra que se libra también dentro de los Estados Unidos. Los demócratas quieren manipular la conciencia de los norteamericanos a partir de sentimientos nacionalistas, sentimientos racistas, sentimientos de identidad patriótica. En cambio, los demócratas quieren manejar la conciencia y la conducta norteamericana a partir de resentimientos, es decir, resentimiento latino, el resentimiento afro, el resentimiento de las clases medias que de la pobreza han pasado a la superpobreza y de las clases medias que han pasado de el confort a la incomodidad. Esa es la guerra que se vive dentro de los Estados Unidos, la guerra psicológica. En cambio, en América Latina, la guerra psicológica es entre Latinoamérica y Estados Unidos, y la guerra psicológica entre americanos y latinoamericanos está determinada porque nosotros, los latinoamericanos, nos sentimos maltratados, mal pagados y discriminados. No nos permiten entrar en Estados Unidos, mientras tanto que un norteamericano puede llegar a América Latina y ser amo y señor en cualquier parte. Esto es lo que nos conflictúa América Latina con Estados Unidos. Dentro del punto de vista de las armas, de la tecnología, a nadie le cabe duda que las armas nucleares, las armas químicas, y ahora que sabemos que también posee un arsenal de armas biológicas, que fueron lo que usaron los conquistadores españoles y los conquistadores europeos para conquistar América, porque ellos no solamente usaron armas militares, sino que trajeron pestes que fueron armas biológicas. Algo similar es lo que tiene ahora en su arsenal Estados Unidos y también todas estas potencias desarrolladas. Estamos viviendo lo que se sospecha es una guerra biológica, y por eso el planeta Tierra está aterrado de lo que es una guerra biológica y de lo que podría ser una guerra biológica. Ya nos aterró lo que era una guerra nuclear cuando vimos las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Nunca más en la historia de la humanidad se ha querido utilizar nuevamente armas nucleares sobre población civil. Nuevamente estamos aterrados de lo que es una guerra química. Ya lo vivimos en la Primera Guerra Mundial y nadie quiere que se vuelvan a utilizar armas químicas. Hoy estamos aterrados de lo que son las armas biológicas y pensamos que esto ya es posiblemente un camino a nuestra propia extinción como especie. Entonces, las armas que tienen la finalidad de destruir, además desarrollan estrategias que tienen la finalidad de matar, y lo que tiene la finalidad es derrotar al enemigo. Ese es el objetivo. Está muy aventajado Estados Unidos respecto a América Latina y respecto a casi todos los países del mundo. Entonces, en esta guerra, evidentemente, no se trata de un conflicto armado, sino de un conflicto sin armas. Fundamentalmente, la guerra que vivimos entre América Latina y Estados Unidos, porque sencillamente nosotros no tenemos una capacidad militar de usar armas contra Estados Unidos. De ninguna forma. Es más, ellos manejan nuestros ejércitos y usan nuestros ejércitos contra nosotros mismos. Y lo mismo hacen con la población, con la policía. Por eso llevamos una guerra adelante, la guerra de los narcotráficos, donde los malos de la película no son norteamericanos, los malos de la película son gente latinoamericana que no cumple con las leyes de los Estados Unidos, que son los narcotraficantes, para tener una idea de quiénes somos y qué es lo que están pasando entre nosotros. En segundo lugar, tenemos que dentro de una guerra tenemos el problema de los recursos. ¿Qué es una guerra? La guerra es una búsqueda de recursos, es una forma de conservar recursos. Existen recursos naturales, existen recursos humanos, y
en este momento lo más importante no son los recursos humanos, porque ya las máquinas pueden reemplazar al trabajo humano, por tanto no es de interés conseguir poblaciones a las cuales se les pueda someter a la esclavitud y organizar su trabajo para rendimiento, lo que hicieron los romanos en la conquista. Procuraban esclavitud. Nosotros vemos que los norteamericanos no quieren esclavitud, no quieren mano de obra barata, eso no les interesa. Fundamentalmente lo que les interesa es recursos naturales. Estamos hablando, para empezar, por el agua, luego la calidad del aire, pero luego tenemos recursos genéticos, estamos hablando de alimentos, plantas, especies, etcétera. Luego tenemos otros recursos, como por ejemplo recursos electromagnéticos, energía eléctrica, quieren también radiación solar y quieren minerales, por ejemplo. Ya vemos que antes el litio no servía para nada, hoy el litio es el oro blanco y es una maravilla, lo tienen básicamente Sudamérica junto con Australia, y son las dos partes del planeta Tierra que más tienen que es el mineral más codiciado del mundo, porque con ello se está haciendo las baterías ligeras, las baterías de poco peso, que están revolucionando la tecnología y desarrollando lo que se llama la movilidad eléctrica y las comunicaciones a través de celular, a través de la computadora, que utilizan justamente este tipo de baterías. Entonces, se trata del uso de los recursos. No es que se trata solamente de que América Latina tiene recursos. Bueno, todo el mundo puede tener recursos. El problema es que el litio no servía para nada. Los norteamericanos descubrieron cómo se podía dar uso a eso y ahora es un bien codiciado. Lo mismo que pasó con el caucho, cuando el caucho pues no servía para mayor cosa, pero un día se descubrió que servía para hacer las llantas, ellos inventaron el automóvil y bueno, el caucho pasó a ser la cosa más valiosa del mundo. Algo similar está pasando. Entonces, los recursos naturales de América Latina no son solamente los que tenemos, sino los que se pueden usar. Y esto es dependiendo de, pues ya son recursos materiales, pero también hay recursos inmateriales que se pueden utilizar. Por ejemplo, el lenguaje, el arte, la creatividad humana, la imaginación, que sirven para hacer películas, para hacer música, para hacer arte, para hacer creatividad, y eso también es otro recurso que disponen América Latina y también disponen los norteamericanos. Entonces, ¿cómo podemos utilizar los bailes folclóricos, los cantos, la música? Es otro recurso que también está en disputa en este momento. El asunto importante es quién se apropia de esos recursos, a quién le pertenecen. En América Latina tenemos un gran problema. Los recursos naturales y los recursos humanos están bajo cierta clase social que viene desde la época de la colonia, se ha multiplicado, se ha cruzado con otras clases, con otra gente de todas partes del planeta, han seguido manteniéndose como una élite y ellos son los que controlan nuestros recursos naturales. Pero estos recursos naturales controlados por estas élites, a su vez, les sirven fundamentalmente a empresas transnacionales que logran poner inclusive gente de esa élite en gobiernos de nuestros países, que se encargan de hacerles la vida fácil a las transnacionales en América Latina para extraer los recursos. Y luego tenemos que hay grupos sociales que quieren el robo, que además hay otros grupos, hay también una cosa importante en todos los recursos, que es el descubrimiento, la invención de su uso, y esto nos lleva a que hay una disputa entre Estados Unidos y América Latina por recursos. Pero la siguiente clave fundamental para entender esta guerra latinoamericana que estamos viviendo, que es una guerra electoral en este momento, junto con la guerra electoral que vive dentro de sí mismo Estados Unidos, es el problema de la población. Antes la población era una molestia, en el caso de Europa, pero después, cuando ya, por ejemplo, Inglaterra estaba sobrepoblada y no sabían qué hacer con los seres humanos, y esos seres humanos se convirtieron en los principales ladrones de Europa, se convirtieron en piratas, luego se convirtieron en los mayores narcotraficantes de opio del planeta. La población comenzó a ser muy importante, porque tenía un montón de población capaz de invadir a otros países.
cuando China nos habla de una población enorme de 1.400 millones y la India también, nos damos cuenta de que la guerra entre China y Estados Unidos es una guerra entre la capacidad que tiene la población norteamericana frente a la población china. La población norteamericana tenía una capacidad mejor y mayor hasta el siglo XXI, porque los norteamericanos tenían una menor población que China, pero tenía una población más estudiada y preparada. Hoy China tiene una mayor población preparada y estudiada que Estados Unidos, y este es el gran problema al que se enfrenta Estados Unidos, y posiblemente la India también pasará a ser una de las poblaciones más preparadas del mundo, y podría convertirse en una amenaza para los países que en cambio están con problemas de población como Europa y Estados Unidos, donde la fertilidad ha decaído notablemente. Y en cambio los países como China e India y otros que están desarrollando la educación, están formando gente, están desarrollando el cerebro humano y el conocimiento, estas pueden convertirse en grandes amenazas. Cuando hablamos de población, estamos hablando también de personas, el individuo y, por supuesto, y de grupos. Hasta el momento, China y los países que no son capitalistas, fundamentalmente, han desarrollado una capacidad extraordinaria en su población como grupo. Pero los norteamericanos y los europeos han desarrollado una extraordinaria capacidad como individuo. Una sola persona puede hacer lo que hace todo un grupo. Así tenemos inventores, Bill Gates, tenemos Zuckerberg o cualquiera de esos inventores que tienen ellos, que un cerebro humano puede hacer mucho más que lo que hace toda una multitud de 400 millones de latinoamericanos. Entonces pasamos a que es una guerra también de población. Ellos no quieren que nosotros invadamos su territorio porque nosotros no tenemos algo que pueda contribuir a hacerles más poderosos, más fuertes. Si nosotros fuéramos una población inteligente, como era la población alemana después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, pues inmediatamente ellos no solamente que querían que emigren los alemanes a Alemania, fueron a robar cerebros de Alemania y a traerlos a la fuerza si era posible, porque eran algo valioso. Ellos consideran que nosotros, los latinoamericanos, no somos una población que va a mejorar en ningún aspecto, ni en el aspecto racial, ni en el aspecto genético, ni en el aspecto cultural, ni en el aspecto económico, a la población norteamericana. Entonces, es una población a la que le ponen un muro para que no pase. Y esto es el gran conflicto que se establece entre América Latina y Estados Unidos y que nos impide a nosotros sentirnos valorados. Y esta razón de sentirnos en inferioridad de valor y además sufrir la pobreza, las dificultades, la explotación, los malos salarios, los malos precios, que son lo que beneficia a la economía norteamericana, es lo que nos mueve a ser invasores de Estados Unidos y a llevar adelante esta denominada guerra migratoria. Por supuesto, cuando hablamos de población también hablamos de adaptación. Y cuando hablamos de adaptación tenemos que decir que cuál es la población que tiene más capacidad de adaptación. Es una guerra de adaptación la que se está viviendo. Mientras Estados Unidos ha perdido su capacidad de adaptación a entornos que no son entornos naturales, nosotros en cambio no tenemos la capacidad todavía de adaptación a entornos industriales, a entornos urbanos altamente desarrollados, y este es también otro factor que está en motivo o razón de este conflicto entre América Latina y Sudamérica, entre América Latina y Estados Unidos, y el conflicto que existe inclusive dentro de los Estados Unidos, donde afros, latinos e indígenas no consiguen encajar, no consiguen adaptarse a el modo de vivir y convivir de los
supremacistas blancos. Es decir, hay una guerra que se llama la guerra de vínculos. ¿Cómo yo me vinculo con otra persona? ¿Cómo yo creo un grupo, una sociedad? ¿Cómo yo soy reconocido como una persona? ¿Cómo soy reconocido por mi talento, por mi fortaleza física? ¿Soy reconocido por mi imaginación, por mi creatividad, o por mis habilidades, o por mi rendimiento? En fin, eso todavía está en gran problema y dificultad dentro de los Estados Unidos, porque no tienen la capacidad, ni el sistema, ni la sociedad que pueda absorber a otros seres humanos que tengan cualidades diferentes a las que tienen ellos. Por ejemplo, el hecho de que no puedan absorber gente que habla otro idioma, que piense de otra manera, que sienta de otra manera, que imagine el mundo de otra manera. Para ellos todavía no es. Nosotros, por el contrario, hemos desarrollado esta capacidad de poder asimilar gentes de todos los planetas, de todo el planeta, gentes de todas las culturas, gracias al mestizaje, que es un mestizaje racial y un mestizaje cultural. Este desarrollo del mestizaje en América Latina es lo que nos ha permitido convertirnos en el hogar de gente de todo el planeta que convive, como en el barrio de la Mariscal en Quito, sin tener que hacer un barrio chino, un barrio latino, un barrio europeo, sino que conviven en igualdad de condiciones todos los seres humanos. Y esto es algo único y extraordinario que se ha podido desarrollar en América Latina, que no se ha podido desarrollar en otras partes del mundo. Finalmente, con estos problemas tenemos entonces que definir que estamos en una guerra entre Estados Unidos y América Latina, que ya está en curso. No es una guerra armada todavía, porque indudablemente América Latina no tiene la capacidad militar, como hemos visto, para enfrentar a los norteamericanos, pero ya es una guerra por recursos, una guerra poblacional, y esta guerra está en curso y se manifiesta a través de las elecciones. Los países de América del Sur, donde se desarrolló el socialismo del siglo XXI, crearon un modelo de desarrollo, un modelo de convivencia social, de uso de sus recursos naturales, que le permitía separarse, independizarse de Estados Unidos, salir del patio trasero. El gobierno de Donald Trump ha reaccionado contra esto, ha destruido UNASUR, ha creado PROSUR con la finalidad de castigar a todos los países que intenten hacer eso, comenzando por Venezuela y continuando con Cuba y luego con Nicaragua. Es decir, nos quiere volver al redil y nos quiere mantener como proveedores de recursos naturales baratos y de mano de obra en el país, no dentro de su país, fuera de su país barata. Muchas gracias.